y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que va a mirar. Bueno, no lo entenderías, ¿no? Es una filosofía muy interesante. Miguel Santagada con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Esta mañana Bien, lluviosa bien. y destemplada y desconsiderada para con la humanidad. Poco querida. Yo tengo la... Gracias, sí. La tendencia a celebrar los días melancólicos. Claro. Y bueno, Así claro. que hoy es un día de gloria para mí. Lluvioso, Está bien. Bueno. Está bien. fresquito. Bueno, Sí, para y mí es horrible, pero bueno. Bueno, pero para matizar la velada traje un pequeño comentario no muy extenso, en todo caso en otra ocasión lo profundizaremos, Dale. de Erich Fromm, Sí. Conocido. un Sí. filósofo de origen alemán, también psicoanalista, de la Escuela de Frankfurt, o sea, una de las escuelas filosóficas más importantes del siglo XX, continuadora del materialismo histórico, pero con muchas críticas al, digamos, marxismo de origen soviético. Erich Fromm, lo mismo que sus compañeros Adorno, Horkheimer, Marcuse y otros, emigraron de Alemania en los años 30 a Estados Unidos. Pero Erich Fromm después fue durante varios años profesor en la UNAM, en México. Ajá. Y allí publicó uno de los textos más conocidos de él, que es justamente El miedo a la libertad. Claro. Así que una vez más nos toca enfrentar en esta columna la cuestión filosófica de la libertad. Sí. Viva la libertad. Bueno, No, hasta ahí. hasta ahí. Voy a comenzar con esta frase de Erich Fromm que lo pinta de cuerpo entero. En la historia moderna la autoridad de la Iglesia fue reemplazada por la del Estado. La de este por el imperativo de la conciencia individual. Y en nuestra época, es decir, en los años 50, 60 del siglo XX, la conciencia individual ha sido sustituida por la autoridad anónima del sentido común y la opinión pública, en su carácter de instrumentos del conformismo. Nos hemos liberado de las viejas formas manifiestas de autoridad, sí, pero ahora somos prisioneros de un nuevo tipo de poder. Nos hemos transformado en autómatas que viven bajo la ilusión de ser individuos dotados del libre albedrío. Sí, se adelantó unos 60 años o más Sí. a la cuestión de las redes sociales. Sí. La preocupación por el conformismo ha recorrido todo el siglo XX, pero probablemente en ningún autor vamos a encontrar tanto énfasis y tanta centralidad en la crítica al individuo conformista. ¿Por qué? Bueno, por esto que vamos a leer ahora. Esta ilusión del libre albedrío, decía Voltaire, un tonto nunca te va a reconocer que lo han engañado. La condición del tonto consiste en creerse vivo, en creerse astuto. Claro. Si no, no sería tonto. Claro. Bueno, esta ilusión del libre albedrío ayuda a las personas a permanecer inconscientes de su inseguridad, de su subordinación, pero esta es toda la ayuda que las redes sociales, digamos, y la opinión pública puede darnos. Cierto nivel de inconsciencia, cierto nivel de arrogancia autosostenida en la idea de que uno es libre. Bueno, en su esencia, el yo del individuo ha resultado debilitado, de manera que se siente impotente y extremadamente seguro, pero actúa como si estos problemas no lo afectaran. Se conoce la teoría o la posición de Erich Fromm como la del humanismo dialéctico. Probablemente bien condensada esta posición en el título de su obra más importante, El miedo a la libertad.
¿Por qué? Porque evidentemente la libertad tendría que ser una aspiración, un deseo, y no un objeto o una causa o motivo de nuestro temor. Bueno, Erich Fromm estudió el psicoanálisis freudiano y estuvo influido por Marx y otros teóricos de orientación social. No se preocupa tanto por el individuo en sí mismo, sino por el contexto histórico, cultural y social que forma al ego, que forma al yo, al individuo. Es así como que le debemos una teoría de la personalidad donde destaca fundamentalmente la influencia de factores tales como la historia, la economía y la estructura de clases. Pretender que estos fenómenos, que estos procesos en los que cada uno de nosotros transitamos todo el tiempo, es y asumir una posición absolutamente aislada del individuo frente a sus problemas familiares o a sus problemas personales, es descontextualizar el proceso general de esta civilización capitalista que Erich Fromm va a cuestionar. Entonces, el miedo a la libertad surge de un estudio del ser humano no basado en sus capacidades cognitivas o afectivas, sino fundamentalmente desde una perspectiva histórica y cultural, más que estrictamente psicológica. No nos interesa tanto, dice Erich Fromm, el individuo, cuanto las características propias de la cultura en las que el individuo se desarrolla. Y yo les voy a plantear esta cuestión. ¿Ustedes qué opinan? ¿La humanidad está integrada por más corderos que lobos o por más lobos que corderos? Es una pregunta. Uno diría que por más corderos, en principio. Bueno, Erich Fromm va a decir todo lo contrario. Bien. Si bien utiliza la metáfora del rebaño para cuestionar la docilidad de las masas y el conformismo, él no pierde de vista, no se olviden que él tuvo que dejar su patria por ser judío, por ser marxista, pero esas eran las circunstancias. La causa, el motivo fundamental era el nazismo. Claro. Y como ustedes saben o han visto en películas, el nazismo no era un puñado de estúpidos, era un puñado de locos rodeado de muchedumbres de estúpidos. Bueno, la mayor parte de los hombres no fueron corderos, fueron lobos. Si fuera así, que son corderos, ¿por qué la vida del hombre es tan diferente de la del cordero? Él se olvida, o a propósito no lo pone, porque no creo que tuviera mala memoria Erich Fromm, se olvida del bombardeo atómico y convencional sobre 3 ciudades japonesas, como fueron Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Ahí murieron cientos de miles de personas. Y no porque uno apretara el botón, sino porque había un ejército dispuesto para esa matanza. Por supuesto, del lado de los japoneses tampoco podemos decir que había corderos. Más bien eran lobos que hasta se autoinfligían. Yo no tengo mucha experiencia en el campo, pero nunca vi un cordero que se degollara a sí mismo. Bueno, la historia de la humanidad se escribió con sangre. Esto es lo que dice Erich Fromm. Y es verdad en cuanto a el ataque sufrido, especialmente por las naciones no centrales, no europeas, de mano de los europeos. Entonces yo le recordaría, pobre, se murió, pero murió en el año 80, hace ya más de 40 años. Le diría, Erich Fromm, usted tiene razón en casi todo lo que dice, pero no se olvide de que las grandes matanzas, por lo menos de los últimos 500 años, no se produjeron a instancias de los supuestos lobos americanos o asiáticos, sino a instancias del poder capitalista occidental que desde hace 500 años ha impuesto esta forma de actuar, esta forma devastadora de atacar la libertad en nombre de la libertad. Europeo, básicamente. Fundamentalmente de origen europeo. Y coincido en este caso con Erich Fromm
en su, digamos, análisis, en su diagnóstico de lo que es el capitalismo. Según él, el capitalismo ha aumentado el tiempo libre y la libertad personal, pero ha generado sentimientos de ansiedad, aislamiento e impotencia. Por lo tanto, va a decir Erich Fromm, el costo de la libertad ha superado sus beneficios y el aislamiento causado por el capitalismo ha dejado solo dos alternativas a los individuos. Una de ellas mayoritaria y otra muy debilitada. Una de esas alternativas podría ser huir de la libertad creando relaciones de dependencia interpersonales. Esto es lo que explica el conformismo de las masas y la subordinación a la opinión pública o a las opiniones dominantes de buena parte de los individuos. La otra alternativa, esta debilitada, consiste en avanzar hacia la autoconciencia mediante el afecto y el trabajo productivo. Buscar el vínculo con las personas de las que recibimos respeto y fundamentalmente cariño. Otro libro muy interesante de Erich Fromm, del que probablemente hablemos algún día, es El arte de amar. El amor es un tema poco frecuentado por la filosofía, porque entre otras cosas es considerado demasiado subjetivo, demasiado personal, demasiado íntimo. Un tema menor es para la filosofía del amor. Por eso sería un tema menor, pero para algunos filósofos, no es mi caso. Lo que yo sé es que en las facultades no se enseña filosofía del amor, y hay autores como Erich Fromm y como muchos otros de origen francés y de origen alemán que han trabajado la cuestión del amor. No quiero hacer ahora una lista exhaustiva de quienes han trabajado este tema. Tal vez el más importante de todos sea Kierkegaard, que no era alemán sino danés. El propio Sartre toca estos temas, pero siempre tangencialmente. ¿Por qué? Porque se considera que la filosofía debería ocuparse o del conocimiento, o de la política, o de la historia, con mayúsculas. Esas mayúsculas, por supuesto, son arbitrariamente, digamos, utilizadas. Porque ¿qué es más importante y qué no merece con mayor fundamento que el amor? La palabra en mayúsculas. Claro. Sí, pero bueno, vivimos en este mundo en el que la relación entre los sistemas políticos totalitarios y las religiones monoteístas han obturado esas posibilidades para el hombre. Erich Fromm, siendo de familia judía, pero ateo convencido, considera que son las religiones monoteístas las que han dado la base para esta proliferación de sistemas totalitarios que hacia mediados del siglo XX todavía estaban recorriendo buena parte del mundo. Por supuesto, la Unión Soviética de Stalin, bueno, y los regímenes fascistas de Italia, de España, de Portugal, etc. Bueno, Alemania, sin ir más lejos, ¿no? Dice así: las religiones monoteístas promueven la obediencia a una autoridad que pone las normas por encima de cualquier razón o discusión. Esta obediencia ciega que hemos visto en tantas personas y que obtura la posibilidad de crítica, la posibilidad de autocrítica y la claridad en el pensamiento también, porque si yo solo estoy para defender una causa y no para entender los pies de barro que tienen los ídolos, y en todo caso suministrar los elementos para que esos pies de barro no derrumben del todo al monumento, yo no sé qué más sería esperar. Claro. El individuo se convierte en servidor de un Dios todopoderoso. Pero ese Dios no está con mayúscula, no es el Dios de la religión. El Dios de las religiones monoteístas encarna en el líder totalitario, en el objeto de fanatismo y de dogmatismo. Esta mentalidad es considerada por el psicoanalista Erich Fromm como masoquista. Es decir, prefiero sufrir, pero no ver menoscabada la imagen del ídolo que se ha construido entre las masas. Esta mentalidad masoquista sería la base psicológica que ha hecho que muchos hombres sigan a dictadores como Hitler y a tantos otros. Fromm publicó un texto casi en el último tramo de su vida, muy interesante, que se llama
Anatomía de la destructividad, donde planteó que el hombre se decanta en su vida entre dos fuerzas, la biofilia y la necrofilia. Bueno, la biofilia sería la fuerza que impulsa al ser humano a amar la vida y a ser creativo, a ser productivo, mientras que la necrofilia no se trata de la perversión sexual de la necrofilia. Se trata justamente de una conducta en la que el hombre intensifica su egoísmo, su avaricia, la codicia, etc. Las ansias de destruir y el odio a la vida. Preguntémonos qué elemento fundamental de la política contemporánea se ejerce, por ejemplo, en el mismo templo, en la misma iglesia, en la Catedral de Buenos Aires, cuando se decide dejar colgado el saludo. Sí. Por supuesto que ninguno de los dos me cae bien, No. pero mucho peor nos debería caer el gesto, no importa quién lo tenga, Claro. de desprecio o de arrogancia de superioridad. No. Sí. Bueno, yo no sé si se han hecho encuestas, y si se hicieran podrían ser truchas también las encuestas, pero no nos cabe en la cabeza la posibilidad de que mucha gente se regocije con ese gesto. Puede ser. Es decir, Roma no paga traidores. Bueno, el emperador. Incluso creo que una de las cuentas de Twitter se llama El Emperador o algo así. Sí. Bueno, Sí. el magnífico estudio que hizo Fromm en este libro de la destructividad se basa en la teoría de la biofilia y la necrofilia, pero yo creo que todavía es actual. Todavía tienen su respuesta a nuestras preguntas acerca de cuál es la condición humana del momento. El ser humano se identifica en este momento con los valores del mercado porque se ha transformado o ha sido transformado en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. En la sociedad actual, el éxito y el fracaso material se basan en el saber invertir ya no el dinero, sino la vida, el tiempo. El valor humano se ha limitado a lo material, en el precio que puede obtener por sus servicios y no en lo espiritual. Por ejemplo, en el amor, en la razón, en la capacidad creativa. La autoestima en el ser humano, va a decir Erich Fromm, depende de factores externos y de sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. No importa la buena o mala calidad de tus acciones, importa el aplauso y el elogio que recibas. De ahí que vivamos pendientes de los otros y que nuestra seguridad no exista, pero que la creamos simplemente sólida porque conformamos las expectativas de los otros. Bueno, el individuo debe estar de acuerdo con la sociedad, o en todo caso con las opiniones dominantes en la sociedad. Claro. Ir por el mismo camino y no apartarse de las opiniones establecidas. Así que, niños, apártense de las opiniones establecidas, porque el futuro de la humanidad está en la rebelión y no en el conformismo. Muy bien. Lo que traducido hoy sería la cantidad de visualizaciones y de likes. Claro. Exactamente. No busquen likes No. ni dislikes. No. Olvídense de las redes sociales y salgan a la calle. Hay mucha gente que sufre y que necesita de todos nosotros. Y nosotros también sufrimos esta especie de soledad que impone el dominio, la hegemonía, de una manera de concebir al hombre excesivamente mecánica y materialista. Tal cual. Muy bien. Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Miguel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Cada vez